Tal cual, tal cual. Tratamos desde nuestro bloque de poder hacer énfasis en los problemas que realmente tienen un impacto en nuestra sociedad. Quizás el argumento de la oposición cuando planteamos algunos temas de relevancia nacional es ¿por qué nos discutimos los temas de Varela? Y nosotros no le corremos a ningún debate, siempre planteamos que hay una gestión que está tratando de resolver con los escasos recursos con los que cuenta, las distintas problemáticas que tiene, pero nosotros necesitamos expresarnos porque el Consejo Deliberante es la casa de la democracia, es la representación política de nuestros vecinos y vecinas, y necesitamos expresarnos sobre los temas que afectan a nuestros vecinos. Y hay decisiones del gobierno nacional en los últimos 2 años que vienen afectando la realidad de nuestros vecinos. Entonces es imposible no pronunciarse sobre eso. ¿Y cómo lo hacemos? Expresando nuestro repudio, expresando nuestros rechazos a esas medidas, a cada una de esas medidas que van en detrimento de nuestra ciudadanía. Entre ellas estaba, bueno, la reducción del potencial trabajo, las becas, ¿no?, que corresponden a nuestra universidad. La falta de actualización de las becas Progresar, claro. sí. Que son cuestiones que impactan muy fuerte en lo socioeconómico de nuestra población, digamos. Exactamente, sí, por eso creemos nosotros necesario que se expresen los representantes del pueblo, que allí estamos, que pertenecemos no solo al peronismo, sino a distintas fuerzas políticas sobre cada uno de los temas y que fijen posición. Porque si no es fácil estar, pareciera a veces escondido detrás de esas bancas y no decir qué pensamos sobre cada uno de los temas. Entonces, nosotros le preguntamos concretamente a la oposición qué piensan sobre los temas específicamente que tratamos y que tienen relevancia, que afectan a nuestros vecinos. Entonces queremos que nos digan, y que se lo digan sobre todo no a los concejales de Fuerza Patria, sino a nuestros vecinos y vecinas, a los vecinos y vecinas que los han acompañado incluso a ellos con su voto y que permitieron que estén ocupando un lugar en el recinto, un lugar de representación de nuestros vecinos y vecinas. Entonces cuéntenle qué opinan sobre los recortes en discapacidad, qué opinan sobre la falta de financiamiento a las universidades públicas, qué opinan sobre la suba de las tarifas en la energía eléctrica, en el transporte público. Es decir, expresémonos, contémosles a nuestros vecinos, independientemente del funcionamiento cotidiano, del consejo, de nuestras ordenanzas y del trabajo que realizamos, contémosles a los vecinos de qué lado de la mecha nos encontramos, decimos nosotros, cómo opinamos sobre cada uno de los temas que impactan en su economía, en su día a día, y nosotros, por supuesto, tenemos fijada una posición sobre las políticas que va tomando el gobierno nacional, las decisiones. Es decir, entendemos que son políticas que realmente desordenan la vida de los argentinos. Hace 2 años que la inmensa mayoría de las familias de nuestro país, y de Florencio Varela también, porque no escapamos a esta realidad, tienen su vida desordenada. Claro. ¿No? Vos sabés que recién, no sé si llegaste a escucharla, le hacíamos una nota a una integrante de una cooperativa de Salta, ¿no? Y ella remarcaba el cambio de vida que significó construir esa cooperativa desde Leyes Hacen para acá. Vos venís o provenís de un sector donde se trabaja mucho con cooperativas también. ¿Cómo está la situación hoy de ese sector de la economía nacional y popular, no? Sí, la escuchaba atentamente ahí mientras esperaba para ingresar a Nancy, de la cooperativa Vita Crece de Salta. Y contaba toda su experiencia en el rubro textil. La verdad que el rubro textil es uno de los rubros que más está siendo afectado por las políticas del gobierno nacional de apertura de importación. Es decir, están llegando muchos productos de afuera que hacen que estos espacios de trabajo cada vez se resientan más. Entonces contaba su experiencia de cómo sobreviven, cómo intentan construir lazos con el Estado, con el sector privado, para que esa producción no se caiga. Y la verdad que es dignísima la tarea que realiza quizás esa cooperativa, escuchándola en la voz de su presidenta seguramente, pero historias como esas se replican en todo el país, en toda la provincia, y aquí en Florencio Varela también hay muchas experiencias de esas, de rescatar el valor del cooperativismo. El cooperativismo aporta, si no me equivoco, entre el 10 y el 15% al Producto Bruto Interno Nacional. En la provincia de Buenos Aires cerca del 10% también, si no me equivoco. Entonces tienen un rol importante en nuestra sociedad. Ahora, lo que se desprendía también de la conversación es un tema de vigencia que estuvimos tratando en el Consejo Deliberante. En el 2017 se sancionó una ley nacional que, entre otras cuestiones, lo que planteaba era la creación de un salario social complementario. ¿Cuál era el objetivo? Justamente como su nombre lo indicaba, complementar el salario de aquellos trabajadores y trabajadoras
informales, de aquellos trabajadores y trabajadoras sin derecho, sin patrón. Es decir, hay un universo muy grande de argentinos y argentinas que trabajan en la economía informal, pero trabajan, no dependen del Estado, dependen de su trabajo. Lo que habíamos planteado con esa ley que surgió sí del sector nuestro, del sector de los movimientos sociales, de los trabajadores y trabajadoras que nosotros denominamos de la economía popular, que no es más ni menos que los trabajadores sin derecho y sin patrón, surgió el planteo de llevar una ley al Congreso que establezca a un conjunto de ciudadanos, nosotros decíamos a la mayor cantidad posible, que reciban del Estado un salario complementario. En el momento de mayor participación, finales del gobierno de Alberto, antes de la llegada de Milei, se inscribieron 1.200.000 personas. Ese era el universo que contemplaba el salario social complementario. Y lo que hacía era permitir que haya un ingreso mínimo fijo para cubrir o para complementar el ingreso de las familias que fueran parte del programa, es decir, de los titulares del programa. Claro. Había una idea, obviamente, un relato que se construyó. Milei basó su campaña y uno de los ejes era un proceso de estigmatización, generar una estigmatización sobre estos sectores, diciendo que eran todos vagos, que no trabajaban. Y se construyó una idea de que vivían mejor que el trabajador formal, ¿no? Entonces decir, no, los que reciben plan, los que reciben programas del Estado viven mejor y no trabajan. Entonces se generalizó y se generó una gran campaña de estigmatización que no era real. Nadie vivía de ese programa. Claro. Lo que hacía era complementar los ingresos de esa familia. Es decir, la changa a veces está y a veces no está. En el trabajo informal te encontrás con que si vendés algún producto determinado, a veces vendes bien, otras veces vendes mal, y lo que te permitía este ingreso, para las familias, por eso nosotros decimos que es importante, es contar con una suma de dinero mínima pero fija. Es decir, para poder costear algunas cuestiones de tu vida diaria. Claro. Entonces, ese es el valor que nosotros decimos que hay que rescatar. Y en esa experiencia que te contaba esta señora, esta compañera Nancy, te lo planteaba muy claro. Nosotros dependemos de nuestro trabajo. Ahora, eso ayuda. Claro. Eso ayuda. Y nosotros lo que intentamos el otro día en el Consejo Deliberante, y la verdad que sí, se armó un debate sobre todos los temas, pero en este en particular, era decir, ¿por qué no defendemos a nuestros vecinos? ¿Por qué no defendemos a nuestros vecinos que perciben ese ingreso? Más de 30.000 vecinos y vecinas de Florencio Varela percibían hasta este mes que pasó, que fue el último cobro anunciado por el gobierno, ese ingreso. Repercute en nuestra economía local, además. 2.500 millones de pesos menos que van a ingresar al distrito, que venían ingresando a través de los cobros de estos beneficiarios. 30.000 millones anuales que se pierde en nuestra economía local, los comercios de cercanía, verdulerías, carnicerías, en donde de esos titulares, nuestros vecinos y vecinas consumen. Entonces tiene una repercusión y tiene un montón de aspectos por donde mirar la positividad que eso tenía en las familias varelenses. Entonces hay mucha historia para contar detrás de ese ingreso. Así que por eso creemos que está en vigencia todavía la discusión, se está discutiendo. Claro, claro. Ahora, hay alguna vez hubo una lectura que hice respecto decía, yo salgo al frente de mi casa y en el techo de la casa del vecino hay un rinoceronte. Entonces digo, ¿qué hace ahí? Y la pregunta, decía el que escribía, que era un sacerdote, la pregunta real es, ¿cómo llegó? ¿No? ¿Cómo llegó ese rinoceronte arriba de la casa? ¿Cómo llegó Javier Milei a ser presidente de la nación, digamos? Y en ese contexto, digamos, ¿qué pasa en el sector más nacional y popular? ¿Qué es lo que pasó y qué pasa de acá a lo que viene, no? Claro, sí. Es una pregunta que lleva muchas respuestas seguramente, pero que creo que los militantes tenemos que repensarlo todo el tiempo, tenemos que tener una posición autocrítica, porque muchos errores cometimos. Es decir, nuestros gobiernos se caracterizan por tener aciertos, tener errores, sobre todo siempre pensando en el bienestar general, que es lo que no hace este gobierno. Es decir, cómo hacemos para generar mejores condiciones, y por supuesto hay cosas que a veces se escapan o hay cosas que incluso se hacen mal. Bueno, no hay que tener miedo de decir, che, hicimos las cosas mal. Quizás teníamos que haber trabajado más la unidad, teníamos que habernos animado desde el gobierno a hacer cosas que nos cuestan decidir, ¿no? A veces cuesta tomar decisiones y después te das cuenta que cuando llega un gobierno de derecha, toma las decisiones en los primeros 100 días de gobierno y no le importa nada. Entonces nosotros tenemos que pensar que vamos a recuperar el gobierno nacional, yo no tengo dudas de eso, que lo vamos a hacer en unidad, no tengo dudas de eso, pero que
seriamente hay que pensar cuál va a ser nuestro proyecto de gobierno. Es decir, hay que poner un freno a Milei, estamos todos de acuerdo, hay que poner un freno a Milei, pero tenemos que tener un proyecto que enamore y tenemos que cambiar las condiciones de la Argentina. La Argentina tiene que tener crecimiento real, tiene que apostar a la industria nacional, está sucediendo un industricidio en la Argentina, esto es real, todos los días cierran comercios, cierran pymes, negocios de barrio, es decir, se está viviendo una situación económica difícil, desastrosa, producto de las decisiones que se toman. Y todo eso nos tiene que hacer repensar qué peronismo queremos hacia adelante. Tenemos que permitirnos la autocrítica. Hay compañeros que dicen, bueno, pero no hay que discutir lo que nos pasó. No, hay que discutir todo. Hay que hacernos cargo porque la sociedad nos mandó un mensaje. Y nosotros, hoy yo creo que ese mensaje se está revirtiendo. Hubo un encantamiento, obviamente. Vinieron a instalar un mensaje de odio en la sociedad, basaron su campaña intentando que argentinos se peleen con argentinos. Y hicieron eje sobre las cosas que hicimos mal. Entonces, la sociedad quería un cambio, pero un cambio para bien, obviamente, no un cambio para mal. Y se están dando cuenta, nos estamos dando cuenta, los argentinos, las argentinas, que las cosas no están bien, que las cosas no son como nos cuentan. Te plantean una inflación que está a la baja y cuando vos vas a comprar a cualquier comercio te das cuenta que las cosas, los precios claro, no van variando todo el tiempo. Además hay, digamos, golpes en todos los sectores, ¿no? Hablamos de educación, con la falta del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, hablábamos de seguridad, bueno, lo que vos decías, las pymes y los cierres, y se da en todos los sectores como un golpe económico que nos atraviesa, ¿no? Ha habido, como decíamos, cierres de comercios muy importantes, tanto en Berazategui, por ejemplo, que es la capital del vidrio, la Rigoló prácticamente está importando con sus cuestiones de China, ¿no? Es decir, hay golpes muy sensibles o muy fuertes a la población en todos los ámbitos. Tal cual, ese ejemplo que das lo charlé en varias reuniones, es decir, cuántas crisis soportó esa empresa, ¿no? Que es una empresa de acá, cerca de la zona, de nuestra región, que tiene una historia, y cuántas crisis superó. Y hoy, la verdad que esta pareciera que no la estarían superando, es decir, tuvieron que cesantear a un montón de trabajadores, están viendo cómo se reconvierten en función de esto, es decir, che, sostengamos algunas fuentes de empleo, pero vamos a traer productos de afuera y los vamos a revender. Y eso es el industricidio del que hablamos y del que yo creo que hay que hablar más en profundidad para que nuestra sociedad termine de reflexionar, de comprender el daño que nos está causando. No es un daño coyuntural, es un daño a largo plazo. Va a costar muchísimo revertir esta situación, ya nos ha pasado, es decir, las recetas que aplican estos personajes son las mismas que aplicaron en otro momento y que ya fallaron en la Argentina. Entonces ahora el mensaje es... Claro, ahora el Sindicato de la Fraternidad, que agrupa maquinistas de trenes, está hablando en nuestra área de ferricidio también, es decir, la reducción de frecuencias hasta un 33% en el servicio de trenes, sumado al despelote, al caos en el colectivo, el transporte se vuelve en otro de los ejes tremendos, ¿no? de nuestra zona. Bueno, el Consejo trató hace muy poquito cuestiones que tenían que ver con Varela en ese sentido. Claro, por eso, es la falta de inversión, es decir, dejar esta idea de que el mercado lo resuelva, es de que el privado es mejor que el Estado, hace esas cosas, digamos, van generando situaciones para que todo se deteriore y para llevar a cabo el plan que realmente quieren ejecutar, es decir, que finalmente en su idea me parece que está que todo lo absorba el privado, es decir, le entregamos esta concesión a un privado, a una empresa porque va a funcionar mejor. Después nadie verifica si eso se convierte en una realidad y van deteriorando el trabajo de los argentinos y argentinas. Cada vez hay más laburantes que se quedan sin laburo, sin su fuente de empleo, y están destruyendo todo, y estas cuestiones hay que ir pensando y hay que ir invitando a la reflexión constantemente. En cada oportunidad que tenemos, me parece, los que somos militantes, las militantes, hay que poner en relieve estas cuestiones en la charla diaria, en la cotidiana con nuestros vecinos, es decir, preguntarnos qué Argentina queremos, si queremos esta o queremos realmente que se produzca un cambio para bien para el conjunto de los argentinos. Nicolás, te agradecemos esta visita acá a la radio. Muchas gracias, José, encantado de poder estar acá cuando guste. Nicolás Villarreal es concejal de Florencio Varela. Nosotros nos